Muy buenas noches con todos. Nos reunimos aquí una vez más, gracias a la misericordia del Señor, para seguir compartiendo un poco más acerca de la palabra. Ya sabemos que estamos siguiendo una línea de temas acerca de la Navidad. Hemos hablado del anuncio de Jesús, del nacimiento de Jesús, de Juan el Bautista y esta serie de acontecimientos que estamos conociendo a través del libro de Lucas. Estamos leyendo el capítulo 1 y ya vamos a enfocarnos en una parte muy interesante, muy bonita acerca de Lucas, de los capítulo 1 de los versículos 67 al 80. Pero antes de empezar vamos a tomar un tiempo para alabar a Dios, así que ahí donde estamos nos ponemos cómodos, traemos un cuaderno, un lapicero para tomar apuntes y compartimos este tiempo en familia. Te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién lo vio? Y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria.
Muy bien, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 1 de los versículos 68 en adelante. El tema que estamos tocando el día de hoy es la profecía de Zacarías. Lo leemos todos juntos. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Sabemos que Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Señor Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, esta es una profecía. Ustedes pueden buscarla en internet. También se llama el Benedictus, así le llaman. Es una profecía poética del sacerdote Zacarías. Y para entrar un poquito en contexto, podríamos contar o comentar que era el ángel Gabriel el encargado de comunicar el nacimiento del Mesías a los padres de Jesús, ¿no? A José, a María, y a su vez también y comunicó acerca del nacimiento de Juan el Bautista a sus padres, Zacarías y Elizabeth. Luego del anuncio del ángel Gabriel, vemos que nos encontramos con un sacerdote, Zacarías, incrédulo. Él no creía lo que el ángel les estaba pronunciando a él y a su esposa, dada su avanzada edad y dado a que su esposa no podía concebir, Elizabeth no podía concebir. Entonces, debido a la incredulidad de Zacarías, es que él se queda mudo. El ángel le dice: por tu incredulidad, así parafraseando el texto, por tu incredulidad quedarás mudo. Y Zacarías prácticamente atraviesa todo el periodo de gestación de su esposa, él estando mudo, y algunos dicen que él estaba sordo y mudo encima. Sin embargo, luego de que transcurre el tiempo de la concepción, del tiempo de embarazo de su esposa Elizabeth, porque lo que el ángel vino a anunciar, lo que el ángel Gabriel vino a anunciar a Zacarías y a su esposa Elizabeth, se cumplió. Transcurrido el tiempo, llega el momento en el que Elizabeth da a luz. Nace Juancito, Juan el Bautista, nace y llega a la vida, y se presentan, como era de costumbre, ellos, los judíos, tenían que presentarse en el templo el 8º día de haber nacido el pequeño para circuncidarlo y asignarle un nombre. Y es en este contexto en el que Zacarías hace o lanza este poema profético. Cuenta la Biblia que le preguntan a Elizabeth, que era quien podía hablar por el nombre de su hijo. Le preguntan a Elizabeth: ¿y cómo se va a llamar el pequeño? Y Elizabeth dice: se va a llamar Juan. Y la gente como que se enardece, porque era común asignarle el nombre de los padres quizá en ese entonces, y todos pensaban que le iban a asignar el nombre de Zacarías también. Y la gente no está de acuerdo, y es ahí donde Zacarías pide ahí un elemento y escribe. Y él dice: sí, el nombre del niño será Juan. Y es ahí en donde la gente, bueno, está de acuerdo, porque su papá estaba firmando el nombre. Y es ahí donde Zacarías también recobra
la posibilidad de hablar. Y hay que comentar aquí también que este libro, Lucas y todo el Nuevo Testamento, se pronuncia o ocurre después de que la voz profética del Señor había estado en silencio durante 400 años. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito y luego de 400 años no se pronunciaba la voz profética, o no se pronunciaba Dios a las personas, o no se escribió nada en ese tiempo. Los estudiosos le llaman los 400 años del silencio. Sin embargo, ahora aquí vemos nuevamente a Dios hablando a través del ángel Gabriel, hablando a Elizabeth, hablando a María, y ahora hablando a Zacarías y a su esposa, y también el Espíritu Santo iba a hablar a través de Zacarías. Y cuando Dios habló de nuevo, lo estaba conectando directamente con Jesús y su obra. Hubo un tiempo del silencio luego del último libro del Nuevo Testamento. Tardó 400 años y luego Dios empezó a hablar de nuevo, y esta vez lo hacía solo para hablar de temas conectados con el tema de Jesucristo, su Hijo y su obra. Por eso es que Zacarías empieza el relato diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías era consciente de que el Señor quizá había dejado este tiempo intencionalmente para que las personas se desarrollen, o para que se desarrolle el contexto adecuado para que el Salvador pudiera llegar al mundo. Y Zacarías muy expectante, Zacarías muy emocionado y muy expectante realmente de lo que iba a suceder en este tiempo, es que él empieza a hablar luego de que había quedado enmudecido por muchos meses, y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Para Zacarías aquí él se estaba dando cuenta que Dios estuviera pendiente de Israel. Por eso es que dice: nos ha visitado, y de una manera en que no experimentaban hace mucho tiempo. Y aquí ya vamos a ir relatando esta profecía de Zacarías, este relato poético. Gira en torno a dos personajes. Primero habla de Jesús, habla de la profecía acerca de Jesús. Bien sabemos que el relato de Jesús, o el nacimiento de Jesús, viene siendo anunciado desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hay algunas personas que se hacen una pregunta completamente válida y dicen: pero si bien es cierto, pueden aceptar el hecho de que Jesús vino al mundo, pero no lo aceptan como el Mesías. Dicen: no, pero ¿qué nos da la garantía de que Jesús sea realmente esa persona, o sea realmente el Hijo de Dios? Y uno de los buenos argumentos que nosotros tenemos es que el nacimiento de Jesús fue anunciado por más de 1500 años, que fue el plazo que tardó en escribirse más o menos el Antiguo Testamento. Y durante todo ese tiempo se vinieron anunciando palabras proféticas acerca del Mesías. Y aquí el sacerdote Zacarías lo confirma a través de estas palabras proféticas. Él dice: sí, efectivamente, se va a levantar el Salvador anunciado durante todo el Antiguo Testamento, durante los más de 1000 años que se estuvo anunciando la llegada del Mesías, del Salvador al mundo. Es aquí donde nosotros lo vamos a presenciar. Y vamos a ir parafraseando un poco lo que dice Zacarías, y empieza diciendo: y nos levantó un poderoso Salvador, en Lucas 1:69, en la casa de David, su siervo. Bien sabemos que esto era una profecía inspirada por el Espíritu, porque el punto principal de la profecía era Jesucristo, que aún no había nacido, por cierto, porque Jesús nace luego de Juan el Bautista. Pero bien sabemos que es inspiración directa del Espíritu Santo, porque Zacarías empieza hablando directamente de Jesús. Y él dice: y nos levantó un poderoso Salvador, Lucas 1:69. Algunas personas o los conocedores dicen que lo que dice literalmente el texto es que Jesús es el cuerno de salvación. Ya habla acerca del poderío de Jesús como el Salvador del mundo. Por eso Romanos 10:9, por ejemplo, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es una de las llaves para la salvación. Muchas veces nosotros no entendemos
¿Cuál es el medio para alcanzar la salvación? O no lo tenemos muy claro, pero Romanos 10:9 lo deja demasiado claro. Dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Por eso cuando nos acercamos al cristianismo es necesaria una oración de aceptación a Jesús, porque lo estamos aceptando con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Pero no basta con aceptarlo con nuestra boca, sino que Romanos 10:9 dice, tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Al aceptar que Dios le levantó de entre los muertos, estamos aceptando que Jesucristo realmente es Dios. Tenemos que creer, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, que en consecuencia estamos aceptando que Él mismo es Dios, que Él mismo tiene el poder de revivir de entre los muertos, tuvo el poder de hacerlo, y por eso es que nosotros tenemos nuestra salvación ganada por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, eso es lo que está diciendo Zacarías. Jesús es el poderoso, es un poderoso Salvador. Ya Pablo en Romanos 10:9 lo confirmaba. Luego lo que dice Zacarías es que Jesús nos salva de nuestros enemigos. En Lucas 1:71, Jesús nos salva de nuestros enemigos. Y aquí hay una relación directa con el pueblo de Israel, que bien sabemos que Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel, y en los postreros días va a tener ese trato especial. Lucas 1:72 luego dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Y esta frase habla claramente de la misericordia que tiene Dios por nosotros, por nuestros padres, por los padres del Antiguo Testamento. El justo por los injustos. La misericordia de Dios expresada en el sacrificio de Jesucristo por todos nosotros los pecadores. Y en ese mismo texto dice, y acordarse de su santo pacto. Aquí lo que estaba haciendo Zacarías era retomando información del Antiguo Testamento y trayéndolo a este momento en el que todo lo que se había profetizado, todo lo que se había anunciado, todas las sombras del Antiguo Testamento se iban a ejecutar, se iban a cumplir y se iban a llevar a cabo a través de Jesucristo. Zacarías empezó a decir, todo lo que se profetizó acerca del Salvador del Antiguo Testamento, ustedes lo van a ver en Jesucristo. Aquel que va a salvarnos de nuestros enemigos, aquel que va a librar de sus enemigos al pueblo de Israel, se cumple o se llevará a cabo a través de Jesucristo. Aquel que hace misericordia con nuestros padres, el justo por los injustos, a través de Jesucristo. Aquel que nos recuerda el pacto, también a través de Jesucristo. Y eso es un pacto que Dios tuvo desde el Antiguo Testamento con Abraham, que tuvo con Moisés, que tuvo con David. Génesis 12:1, por ejemplo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así sucesivamente durante toda la vida de Abraham, Dios empieza a hablar palabras proféticas, indicando también que iba a llegar un Salvador a través de su línea genealógica, ¿no? Entonces aquí vemos claramente lo que está haciendo Zacarías. Zacarías está profetizando, está trayendo a la luz todo lo que se había dicho de Jesús en el Antiguo Testamento. Y Zacarías está diciendo la salvación, la misericordia, el pacto el pacto de Dios con su pueblo, hoy lo vemos realizado a través de la llegada del Mesías. Luego dice Lucas 1:74 que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y esto es otra de las expresiones de Zacarías.
Y esto nos hace una invitación también a nosotros a servirle. Jesús nos hace capaces de servirle sin temor. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esta es una invitación a servirle sin temor. Fíjense ustedes que todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento se cumple a través de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que estaba tratando de dar a conocer Zacarías a través de esta profecía poética en realidad. Y esta es la primera parte de la profecía. Claramente aquí vemos lo que Zacarías, o lo que el Espíritu Santo quiso revelar al pueblo en ese momento a través de Zacarías. Lo que Dios estaba diciendo, miren ustedes, a través de Zacarías, lo que Dios estaba diciendo era: miren ustedes, todo lo que se profetizó acerca del Salvador, acerca del misericordioso, acerca de aquel que los libraría de sus enemigos, aquel que cumpliría el pacto a través de un nuevo pacto, aquel que permitiría servirle sin temor, lo ven ustedes ejecutado a través del nacimiento de ese niño que sería llamado el Mesías. Y eso es, como yo les digo, algo poético, ¿verdad? Era una canción acerca de la salvación y tenía en su interior verdades profundas. Lo que Zacarías estaba hablando eran verdades profundas, verdades atesoradas por el pueblo judío por miles de años, que se iban a cumplir a través de Jesucristo. Y Zacarías lo comprendió a la perfección y él se regocijaba hablando estas palabras. Y hay algo curioso que debemos conocer, y es que Zacarías todavía ni siquiera sabía de Jesús, porque Jesús aún no nacía, pero la palabra vino en el momento en el que su hijo nació, y ahora vamos a ver por qué. Zacarías alabó a Jesús sin haberlo conocido, lo amaba, y era un apasionado por Jesús por la forma en la que él exclamó estas palabras. Y ahora nosotros sabemos mucho más acerca de Jesús de lo que Zacarías pudo haber sabido, así que no nos podemos excusar. Zacarías, sin conocer a Jesús, ya hablaba de una manera apasionada por él. Y nosotros ahora, de este lado de la historia, ya que conocemos todo el relato bíblico, todo lo acontecido, tendríamos que quitar esa frialdad de nuestro corazón y apasionarnos aún más de lo que lo hizo Zacarías, ¿verdad? Luego de esta primera parte de la profecía acerca de Jesucristo, profecía cumplida acerca de Jesucristo, Zacarías empieza a hablar acerca de su hijo, Juan el Bautista. Y es muy bonito acerca de lo que hemos leído acerca de Jesús, de las profecías mesiánicas cumplidas en Jesucristo. Pero también es muy bonito hablar acerca de lo que Juan, o lo que Zacarías manifiesta acerca de su hijo Juan. Y vamos a leerlo todo junto, así rápido, del 76 al 79. Dice: y tú, niño, aquí ya está hablando Zacarías de su hijo Juan el Bautista, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí Zacarías estaba diciendo acerca de Juan el Bautista que él iba a ser el profeta del Altísimo, porque él iba a preparar el camino. El 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Esta también iba a ser una labor de Juan el Bautista. Iba a dar conocimiento de salvación al pueblo de Israel para el perdón de sus pecados. Juan enseñaría y daría este conocimiento también. El 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. El 79: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces aquí vemos claramente qué es lo que estaba diciendo Zacarías acerca de Juan el Bautista. Después de que el enfoque inicial de Zacarías fue acerca de Jesús, el Espíritu Santo ahora condujo a Zacarías para hablar de su hijo recién nacido y su lugar en el gran plan de Dios, porque Juan el Bautista ocupó un lugar importante en el plan de salvación de Jesucristo. Juan el Bautista iba a ser quien iba a preparar el camino para que Jesús luego cumpliera o ejecutara su ministerio. El versículo 80 del capítulo 1 nos dice: y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista
pese al llamado enorme que él tenía, él tomó la decisión de aislarse en el desierto y prepararse. Él vivió una vida bastante particular. Y la Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. La promesa de Dios se convirtió en realidad en la vida de Juan. Juan estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, porque es en esos lugares desiertos donde Dios lo capacita. Y es ahí donde también el Señor nos capacita a cada uno de nosotros. Y aquí podemos bosquejar alguna verdad que podemos también nosotros abrazar en nuestra vida cristiana. Muchas veces creemos que los desiertos son situaciones incómodas que nos apartan del camino del Señor, o que nos apartan de cierta forma, nos hacen remover del llamado que nosotros tenemos. Pero fíjense ustedes que Juan intencionalmente decidió ir al desierto para prepararse. Cualquiera podría decir, no, el desierto más bien me mueve, el desierto me aleja, el desierto me da incertidumbre, el desierto me causa ansiedad contra el futuro. Pero Juan el Bautista escogió el desierto para prepararse. Y nosotros, si es que en algún momento atravesamos situaciones desérticas, tenemos que estar contentos, porque estas situaciones son las que nos preparan para dar el mensaje correcto. Juan el Bautista fue llamado como aquella luz de la aurora, quien prepararía el camino para el Mesías prometido. Juan anunciaba el mensaje de salvación. Juan daba a conocer el mensaje de salvación. Juan hablaba de los pecados que podían ser remitidos, que las personas podían ser redimidas a través del Salvador que iba a venir. Juan daría luz a aquellos que caminaban en tinieblas, y daría al pueblo de Dios, o hablaría al pueblo de Dios acerca del camino de la paz. Y cuando a Juan le preguntan en algún momento y le dicen, Juan, ¿quién tú eres? ¿Por qué te enfocas tanto? ¿Por qué eres tan apasionado por predicar algo si no te conocemos en realidad? Y Juan es aquí que testifica, y vamos a leerlo en Juan 1:19. Yo lo tengo en una versión diferente, pero ustedes lo van a ir leyendo ahí en la Nueva Traducción, en la Reina Valera. El 19 dice, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Llamaron a Juan le mandaron un mensaje y le preguntaron, Juan, ¿quién tú eres? Y el 20 dice, él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. El 21 dice, bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. El 22, entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Y el 23 dice, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Otra versión dice, enderezad el camino del Señor. El 24 dice, entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, el 25, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan dijo, el 26, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no conocen. El 27, aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. 28, este encuentro ocurrió en Betania, una región situada en el oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Juan tenía muy en claro cuál era su llamado. Juan sabía que él era alguien que iba a preparar el camino para la llegada del Señor. Soy una voz que clama en el desierto, decía Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua. Cuando le dijeron, entonces, ¿con qué autoridad bautizas tú? Juan dijo, no, yo solo bautizo con agua, pero aquel que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle las sandalias de sus pies, o la correa de las sandalias de sus pies, los va a bautizar con agua, y no solo con agua, sino con fuego. Juan estaba seguro y consciente de su llamado. Se preparó en el desierto renunciando a un tipo de vida común para dedicarse fielmente a cumplir su propósito. Y eso es lo que nosotros también deberíamos hacer, mis queridos hermanos. Ya Zacarías en esta profecía habló de Jesucristo
como el conjunto de profecías mesiánicas cumplidas en su persona. Y ahora está hablando de Juan el Bautista y está diciendo que la labor de Juan el Bautista es preparar el camino para la llegada de Jesús, es preparar el mensaje para la llegada de Jesús. Y este también es nuestro llamado ahora de este lado de la historia. Aunque el Salvador ya se encarnó, aunque el Salvador ya vino hasta el mundo, aunque el Salvador ya murió en esa cruz por nuestros pecados, por nuestra redención, aunque el Salvador ahora está a la diestra del Padre, ahora nuestra labor también es una labor muy parecida a la de Juan el Bautista. Nuestra labor es ahora asentar el camino también, preparar los corazones esta vez para la segunda llegada del Salvador del mundo. Y así que, mis queridos hermanos, debemos vivir fieles a este llamado. La historia de Juan el Bautista, así como la historia de Jesucristo, son historias sorprendentes, son historias que nos deben inspirar. Y la historia de Juan, sobre todo, es una historia en la que una persona se despoja solamente para preparar el camino de alguien que sabe que es mayor. Y nosotros también, de manera muy práctica, deberíamos también hacer eso. En principio, preparar el camino, preparar el corazón de las personas para la llegada de Jesús por segunda vez. Y también debemos preparar el camino para aquellas personas que se van a levantar detrás de nosotros y seguir preparando el camino para las demás personas. Hay personas que tienen un potencial muy grande detrás de nosotros, y nosotros debemos también ser fieles al llamado que Dios nos ha dado y preparar el camino para aquellas generaciones que se van a levantar y van a predicar con más poder, con más autoridad, con fuego en el corazón y más apasionados acerca del mensaje de Jesús. Y esta ha sido la profecía poética del sacerdote Zacarías. Espero que haya sido de bendición, mis queridos hermanos, y vamos a terminar esta palabra con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque en esa noche nos hablas y nos permites conocer cómo es que tú siempre te has movido a lo largo de la historia y has utilizado profetas, en este caso al sacerdote Zacarías, para hablar palabra profética acerca de Jesucristo, como aquella persona que cumple los requisitos del Antiguo Testamento, de todos los anuncios realizados en el Antiguo Testamento y que se cumplirían en su persona. Y a su vez nos dejas un mensaje claro a través de su hijo Juan el Bautista, quien preparaba el camino, y a quienes nosotros también, o de quien nosotros también recibimos un mensaje parecido para nuestras vidas, para seguir preparando el camino para la segunda llegada de tu hijo, y también para aquellas personas que se van a levantar con fuego en el corazón para seguir hablando el mensaje tuyo, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, por tu misericordia que se renueva cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y bueno, en esta noche yo sé que hay muchas personas que se conectan. Por razones logísticas creo que no hemos podido preparar una lista, pero, a ver, acá tengo algunos, así que vamos a saludarlos. Saludos a mi hermano Carlos Correa, a Elga Requelme, a Daniel Imante, a Yolanda Gómez, a Zoe, a Olimpia, a Patti, a Leila, a Cliff, a Christopher, a Mark, a Elga Requelme, a los pastores. Yo sé que siempre nos están apoyando, también a mis papás, a Juana, a Carlos, a Jonathan, a Miriam, a Huguito, a Jael, y a todos los que se han tomado un tiempo para estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Si alguien se nos pasa por ahí, discúlpennos. Reciban un fuerte abrazo de parte de la iglesia. Saludos a Cintia. Y nos estaremos viendo el día sábado con un nuevo tema. Esperamos el miércoles. Mañana miércoles, porque el jueves es Navidad. Mañana vamos a seguir recibiendo enseñanzas acerca del liderazgo, me parece, de discipulado. Así que estamos todos invitados, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo.